Después de haber examinado la primera visión en el cielo, en Apocalipsis capítulos 4 y 5, ahora vamos a examinar la primera visión en la tierra, que cubre desde los capítulos 6, verso 1, hasta el capítulo 7, verso 8. Vamos a estar leyendo de ese gran poder que viene del cielo y que se manifestará en la tierra para completar la redención de la herencia comprada con la sangre del Cordero, o sea, con la sangre del Cristo. Pero, ¿a qué herencia me refiero y de qué herencia estoy hablando? Me refiero a la herencia que se perdió en el jardín del Edén, el paraíso y toda la tierra. El precio ya fue pagado por la preciosa sangre del Cordero, o sea, del Cristo. Y ahora es necesario que su gran poder sea ejercitado para asegurar el maravilloso resultado cuando la herencia sea arrebatada de la mano del enemigo, cuando sea echado afuera, cuando sea expulsado el usurpador, o sea, Satanás. Este gran poder lo vamos a ver ejercitándose en los 7 sellos, en las 7 trompetas y en las 7 copas, con que se cumplirán los juicios de Dios para lograr su propósito y terminarán con el regreso del Mesías, o sea, del Cristo. Recuerden que en los videos anteriores de esta serie ya les expliqué que cada visión en el cielo viene acompañada con una visión en la tierra, y cada visión en el cielo tiene su resultado en la tierra de lo que sucederá en el día del Señor, Yom Adonai. Aquí, en Apocalipsis capítulo 6, el primer tema principal se trata de la apertura de los 6 sellos. Pero, ¿por qué digo 6 si en realidad son 7? La respuesta es, porque el séptimo sello ha sido separado de los primeros 6 en una manera muy notable, como señalando que el séptimo sello no sucederá inmediatamente junto con los primeros 6, porque los primeros 6 sellos sucederán uno tras otro en una manera consecutiva. Y también, evidentemente, el sexto sello nos lleva hacia adelante, nos lleva al tiempo del fin, porque allí en el sexto sello se habla de las señales en el sol y la luna y las estrellas, algo que el mismo Señor Yeshua Jesús relacionó con su segunda venida. Abran sus Biblias, Apocalipsis capítulo 6, versos 12 y 13, y noten cómo habla acerca del sexto sello. Dice, y miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí, fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de silicio, y la luna se puso toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. ¿Notaron eso? Esas son las señales en el sol, la luna y las estrellas, antes de la segunda venida del Cristo. Ahora comparen esto con lo que dijo el Señor Yeshua Jesús en Mateo capítulo 24, verso 29. Dice, inmediatamente después de la tribulación, más bien después de la gran tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahora miren también al profeta Joel, cómo describe los tiempos del sexto sello en Joel capítulo 2, verso 31. Dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día de Yahweh, grande y terrible.
Algunas versiones dice grande y espantoso. Así es como se describe los tiempos del sexto sello, como que el sexto sello es el punto más alto de todo el periodo conocido como el día del Señor. Pero en el mismo Apocalipsis capítulo 6, verso 17, noten cómo se describe el sexto sello cuando dice, porque el gran día de su ira o el gran día de su furor es venido, y quién podrá estar en pie. Y aquí mismo, en el verso 14 dice, y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares. Como ven, las señales en el cielo son un evento grande y final, como también nos dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 3 verso 10, cuando dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, como todo esto será así, nos podemos dar cuenta que los primeros 6 sellos están definitivamente separados del séptimo sello. Y por eso, en Apocalipsis capítulo 8, verso 1, dice que cuando abrió el séptimo sello, hubo un silencio en el cielo. Y esto nos está indicando que habrá una pausa. Lo vuelvo a repetir. Habrá una pausa al final del sexto sello y a la apertura del séptimo sello, como nos está indicando aquí en Apocalipsis capítulo 8, verso 1. Entonces, los primeros sellos nos presentan un resumen preliminar de los juicios que cubren todo el periodo del Apocalipsis, con el sexto sello terminando con la venida del Señor. O en otras palabras, el sexto sello termina en el capítulo 18. Ahora, escuchen esto. Podemos creer y podemos decir que el día del Señor, o sea, el tiempo del Apocalipsis, será un tiempo prolongado y no debe ser reducido a solamente 7 años, como se suele hacer. Porque el tiempo, escuchen esto, el tiempo desde que el Señor aparezca en gloria, como dice en Colosenses capítulo 3, verso 4, y luego que descienda en el aire y se encuentre en las nubes con los que murieron en el Cristo, como dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, y luego su venida a la tierra con gran poder y gloria, cuando pondrá sus pies en el monte de los olivos, como nos dice Zaharaya, o sea, Zacarías, en el capítulo 14, verso 4. Todo ese tiempo es posible que corresponda a los 33 años de su primera venida, desde que nació en Belén de Judea, como nos dice el profeta Miqueas, capítulo 5, verso 2, y hasta su entrada triunfal a Jerusalén, como nos dice el profeta Zacarías en el capítulo 9, verso 9. En otras palabras, todos los eventos desde el nacimiento del Cristo en Belén de Judea hasta que fue crucificado, le llamamos su primera venida, y fueron un total de 33 años. Entonces, de la misma manera, podemos decir que todos los eventos escritos en este libro que sucederán entre su aparición, su venida por los que murieron en el Señor y su venida a la tierra en el día del Señor, es posible que todos estos eventos ocupen un periodo similar de 33 años. Y si le añadimos los 7 años de la última semana que menciona el profeta Daniel, nos da un periodo de 40 años. Pero algo de que sí estamos seguros es que en Mateo capítulo 24, versos 4 al 6,
cuando los discípulos le preguntaron al Señor, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? O sea, ¿cuándo es que sería el templo destruido? El Señor les contestó sus preguntas, pero también añadió diciendo, pero aún no es el fin. Fin siendo la palabra griega telos, como pueden ver aquí en sus pantallas. Y cuando los discípulos le preguntaron en el verso 3, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esta vez la palabra fin es la palabra griega sunteleia, que más bien significa la consumación de las edades. El Señor Yeshua Jesús contestó sus preguntas describiendo 4 de estos sellos del Apocalipsis en el verso 7 y en el verso 8. Miren cómo dice, todas estas cosas son principio de dolores. ¿Notaron eso? Después de que el Señor describió 4 de los sellos del Apocalipsis, dijo, todo esto es principio de dolores. Entonces, esto establece los primeros sellos como el principio. ¿El principio de qué? El principio de la sonteleia, o sea, el principio de la consumación, porque les vuelvo a repetir, eso es lo que significa la palabra sonteleia. Es el principio de la consumación del día del Señor. En otras palabras, los primeros sellos del Apocalipsis son el principio de dolores, porque así es como el Señor los describió. Y este principio de dolores es posible que se expanda por algunos años antes de que llegue la grande, eso es, la gran tribulación. Y les vuelvo a mencionar que los primeros 6 sellos están separados del séptimo sello. Enseguida, notemos con mucho cuidado cómo el capítulo 24 de Mateo corresponde perfectamente con el primer escenario en la tierra, en el Apocalipsis, que viene siendo un resumen completo de la sunteleia y del telos. En otras palabras, es un resumen y una descripción completa de la consumación y del fin. Miren este rótulo que está en sus pantallas y noten cómo los sellos del Apocalipsis capítulo 6 corresponden perfectamente con Mateo capítulo 24. Noten que en Apocalipsis capítulo 6, versos 1 y 2, tenemos el primer sello, y esto corresponde con Mateo capítulo 24, versos 4 al 5, y se trata del falso Cristo o del anticristo saliendo a hacer guerra con los santos. En Apocalipsis capítulo 6, versos 3 al 8, tenemos el segundo, tercero y cuarto sello, y corresponde con Mateo capítulo 24, versos 6 y 7, y se tratan de los juicios contra el falso Cristo o contra el anticristo y sus seguidores. En Apocalipsis capítulo 6, versos 9 al 11, tenemos el quinto sello y corresponde con Mateo capítulo 24, versos del 8 al 28, y se trata de los afectos de la guerra contra los santos o contra los creyentes y sus muertes. En Apocalipsis capítulo 6, versos 12 al 17, tenemos el sexto sello y corresponde con Mateo capítulo 24, versos 29 y 30. Y se trata de los juicios contra el falso Cristo, contra el anticristo y sus seguidores. Y la pregunta que tenemos en Apocalipsis capítulo 6, verso 17, que dice, ¿quién podrá estar de pie? Y en Apocalipsis capítulo 7, versos 1 al 8, corresponde con Mateo capítulo 24, verso 31. Y la pregunta que tuvimos anteriormente,
que dice, ¿quién podrá estar de pie? Esa pregunta es contestada aquí y es contestada sellando a 144,000 de las 12 tribus de Israel, juntos con la grande multitud que nadie podía contar. Ellos son los que podrán estar de pie en el día de juicio. Para tener un buen entendimiento, tenemos que separar los sellos de entre las trompetas y las copas, porque las trompetas y las copas suceden una tras otra consecutivamente desde que empiezan. Y nos vamos a dar cuenta que las dos últimas trompetas con la primera copa están unidas y a la misma vez son los tres ayes. Los tres ayes significa las tres lamentaciones y por eso suceden una tras otra consecutivamente. Pero al contrario, los sellos, especialmente los eventos del sexto sello, son un resumen de todos los juicios de Dios que van a causar a que llegue el día del Señor, pero también incluyen la consumación de la gran tribulación y que nos lleva al fin, que viene siendo los últimos 7 años y el gran día de su ira o el día de su furor. Los sellos cubren todo el periodo del Apocalipsis y cuando se abre el séptimo sello hay un silencio en el cielo. ¿Y qué sucede después de este silencio en el cielo? Que tenemos más revelación, o sea, tenemos más detalles de estos mismos juicios, pero esta vez a través de las 7 trompetas. Y después de la última trompeta, noten que esta vez no hay pausa, no hay ese silencio en el cielo ni en la tierra. Más bien, escuchen esto, más bien, con la última trompeta se desenvuelve o se desarrolla el juicio final, pero de las 7 copas con que terminan el misterio y el propósito de Dios. Porque miren lo que dice en Apocalipsis capítulo 10, verso 7. Dice, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y como les mencioné, la séptima trompeta se expande con las 7 copas y terminan con la destrucción final de Babilonia. Y con estos, o sea, con las 7 trompetas y las 7 copas, se cierra o terminan los escenarios de los juicios de Dios sobre la tierra. Esto simplemente fue una introducción al capítulo 6 del Apocalipsis. En el siguiente video vamos a estar examinando la apertura de estos 7 sellos. Gracias por escuchar. Que Dios los bendiga.